Ahí va. Bueno, nuevamente buenas tardes, buen día, aunque buenas tardes, buen día a todos. Y el material que vamos a compartir con ustedes, publicado por Beatriz, está en el boletín Contarte, que es un boletín que edita Elvia Pérez en Cuba. Cuando con Beatriz fuimos a Cuba a este evento Cuenta Habana, Beatriz expuso este material y Elvia lo pudo recopilar en este boletín, que es un PDF, el cual vamos a compartir después también con ustedes, ¿sí? Así que hechas las presentaciones, resta más que arrancar. Beatriz, tenés tu micrófono habilitado. Sí. Bueno, en principio, buenos días a todos, algunos ya los saludé, a otros no, pero así que bueno, buen día a todos. Quiero agradecer en principio a Claudio esta amabilísima invitación. Yo siento un enorme cariño y una enorme admiración por el trabajo que hace Claudio en la difusión y en la formación de narradores. Creo que es una tarea que a mí me impresiona siempre, y esto él sabe que lo digo con toda sinceridad, ¿no? No es para devolver sus generosos elogios. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy acá y invirtiendo su tiempo y su esfuerzo para compartir esta charla, que bueno, espero que no sé, que podamos pensar juntos. Sé que tiene una dinámica, un protocolo, que creo que protocolo es la palabra del año, ¿no? Porque todo ahora es protocolo. Es decir, podrían interrumpirme cuando quisieran, yo no lo pienso como una clase magistral, sino como una charla. Pero bueno, dado que somos muchos, vamos a mantener el protocolo, hacen las preguntas al final, anoten lo que quieran preguntar para no perderse, para no olvidarse y demás. Bueno, yo vengo como, más o menos escucharon, del teatro. Y especialmente me interesa el teatro contemporáneo. Hay un libro más que ahí no figuraba en el currículum, que es sobre teatro postdramático, que tendría que ver con esto, ¿no es cierto? Con esto que sale de la estructura tradicional del drama. Pero ahora vamos a ordenarlo un poco. Por eso pensé esta charla tratando de delimitar aquello que es narración y aquello que es teatro. Yo tengo también un gran cariño por el género, porque fue lo que me iluminó un modo de entender el teatro y me permitió hacer mi tesis doctoral. Por eso les digo, tiene una enorme importancia en mi vida la narración oral y siempre le estoy agradecida, aunque mi trabajo se centra más en lo teatral. Entonces, esta charla está pensada para delimitar el género, para intentar definir cuál es la especificidad del género, si la tiene, yo creo que sí, y ver qué relación tiene con lo teatral. Porque yo pienso esta charla en cuanto a la narración oral escénica, es decir, ahí retomando la denominación de Garzón Céspedes, que en los 90, a principios de los 90, la definió de esta manera, es decir, aquella que se hace con fines artísticos para comunicar, digamos, en términos estéticos. Quiero decir, para separarla de aquella narración que se hace con objetivos sociales, para enfermos, en geriátricos, que puede tener otras características, y yo no quiero hablar de eso porque simplemente tengo admiración por quien se dedica a eso y nada más. En cambio, me animo a pensar un poco más desde el punto de vista artístico, que es lo mío. Entonces, podríamos empezar preguntándonos si la narración oral escénica es o no es teatro. Yo diría que sí, pero no es tan fácil explicar por qué. Es decir, podríamos decir, posee, siendo teatro, ¿posee algún rasgo diferenciador? Yo también diría que sí. Ahora vamos a ver en qué consiste, porque de eso se trata la charla de hoy.
Pensar si es teatro o no es teatro nos lleva primero a la definición de qué es teatro. Y lamentablemente tengo que decirles que es bastante difícil esta cuestión de qué es el teatro. Porque no hay una definición de teatro, aunque ustedes por ahí piensan que sí, o todos sepamos qué es el teatro. Pero desde lo conceptual, técnico, no hay una definición estricta. Yo siempre parto de algo que le hace mucha gracia a Claudio, que es, ¿qué quiere decir teatro? Porque teatro viene de un verbo griego, que es theaomai, que quiere decir, atañe a lo que se ve y al lugar donde se ve. Es decir, theaomai quiere decir ver, mirar, contemplar, observar, comprender, reconocer, ¿m? Porque teoría, teoró, viene del mismo verbo. El teórico es el que observa, el que mira. Pero también teatro es, ya los griegos, para los griegos, era el lugar donde se miraba. Por eso nosotros llamamos teatro a lo que se hace arriba del escenario y al lugar en donde se hace. ¿Y por qué digo que es importante? Porque en el siglo V a.C., que es el momento en que se funda el teatro en Occidente, se funda a partir de la distancia, basada en la vista y en el oído. Porque, ¿y por qué digo que es occidental? Porque no todo teatro es así. El teatro en Oriente tiene otras características. Y además Oriente no es una sola cosa, tiene muchísimos matices. Entonces, parecería contradecir lo etimológico del teatro, la narración oral, en la medida en que sí, prestamos atención auditivamente, semióticamente diríamos, hay significantes auditivos, pero no se ven las cosas, no se ven esas acciones, sino a través de gestos, a través de palabras, de ritmos, de silencios. Pero entonces, teatro es lo que se hace y el lugar donde se hace. ¿Pero qué es teatro? No aclaramos nada todavía. En principio les decía que es una definición difícil, porque el concepto de teatro no es ni transcultural ni transhistórico. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que decía antes. No es transcultural porque no en todas las culturas teatro es lo mismo. ¿Se entiende? Es decir, el teatro oriental tiene otras características del teatro occidental. Y por otro lado no es transhistórico, porque no siempre se pensó como teatro lo que ahora entendemos como teatro. ¿Entienden? Digamos, va cambiando con las épocas, por eso digo que no es transhistórico, hay que definirlo en cada momento y en cada cultura. ¿La ficción permitiría definir teatro? Y yo diría que tampoco. Es decir, ¿por qué? El teatro tradicional es representación de una realidad extrateatral que puede tener o no existencia real. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo representar arriba del escenario hadas, unicornios, no sé, fantasmas, que no existen en la realidad, no tienen existencia real, pero que tienen existencia arriba del escenario y se pueden representar porque forman parte de un imaginario social, cultural, etcétera, etcétera. Lo que la ficción construye arriba del escenario tiene ilusión referencial, ¿no es cierto? Pero no por ello menos verdad. La ficción no es verdad, pero tampoco es mentira. Es decir, la ficción es ficción. El que miente quiere engañar a otro. La ficción no nos quiere engañar. Es otra cosa. Es un punto intermedio entre lo que es y no es. Entonces, la ficción permitiría distinguir teatro de lo que no es teatro. Pero un tipo de teatro, porque yo creo que en el teatro hay dos grandes modalidades teatrales. La de representación es esta, la que se basa en la ficción, que reproduce personas, acciones,
digamos, la que estaría más cerca de la definición aristotélica de que pone en escena conflictos entre personas, momentos de lucha, de ahí agón quiere decir lucha en griego, ¿no es cierto?, conflicto. La agonía es la lucha entre la vida y la muerte, finalmente. Por eso palabras como protagonista, que es el que lleva adelante el conflicto, el agón, antagonista, el que se opone, etcétera, etcétera. Entonces sigo el teatro de representación, que sería uno del teatro tradicional, que tiene personajes, historias, pero que siempre representa, o sea, presenta algo diferente de sí mismo, remite a esa ilusión referencial que es propia de la representación. Pero habría otra forma de teatro que podemos considerar presentación, que acentúa lo autorreferencial. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que pone el acento en el cuerpo del artista, que es sujeto y objeto, en tiempo y en espacio reales. ¿Ahí qué tendríamos en este grupo? No ya la representación de Romeo y Julieta, Hamlet, todo eso sería teatro de representación, sino el happening. En la presentación tendríamos el happening, la performance, el accionismo, el varieté, y también, para mí, la narración oral escénica, porque el narrador se presenta a sí mismo en tiempo y espacio reales, no hace de otro, ¿entienden? No representa a otro. Además, puede ser incluida en la categoría de teatro en la medida en que la narración oral se encuadra en marcos de enunciación similares a los de otras formas teatrales. Es decir, se suele, no siempre, pero se suele representar en salas, puede haber programas de mano, anuncios en carteleras, reseñas en secciones de espectáculos. Puede emplear algún dispositivo escénico como objetos, iluminación especial, algún vestuario. Suele, a veces, los más adinerados suelen tener agentes de prensa que le hacen la publicidad. Se suele cobrar entrada o salida si es a la gorra, pero suele haber alguna retribución al artista. Entonces, puede ser incluida en el rubro teatral. Ahora, para cerrar esto, entonces, ¿qué sería teatro? ¿Cómo definimos teatro? Bueno, la mejor definición para englobar todo y pensar todo junto sería decir que teatro es aquello que una comunidad en un momento determinado entiende por teatro. O sea, una definición pragmática, no una definición transhistórica que le sirva a todos en todo momento. No existe. Es decir, porque antes, cuando no existía la narración oral, digamos, era otra la concepción de teatro. Cuando no existía esto de las autoperformances, esta gente que cuenta su vida, los biodramas y demás, cuando alguien hacía eso decían, pero ¿qué está haciendo? Está contando, está chusmeando su propia vida. No lo entendían como teatro. ¿Entienden a qué me refiero? Cada época, la costumbre, las repeticiones, va cambiando esa definición. Entonces, para cerrar esto, teatro sería aquello que una comunidad en un momento dado entiende como teatro. Desde mi definición, sería teatro por estas razones, la narración oral. De presentación, sí, pero tiene todas las características de teatro. Entonces, incluirla en el rubro teatral, a la narración oral escénica, digamos, zanja la discusión, no hay problema, es teatro, listo, lo estudiamos los que nos dedicamos a teatro y demás. Pero sí obliga a redefinir el género, porque es una variante dentro de ese teatro de presentación, ¿entienden? Entonces, aquí estamos en el objetivo de la charla, pensar la narración oral escénica desde el punto de vista del teatro. A ver, ¿en qué se diferencia? ¿Qué la caracteriza y en qué se diferencia de los demás? Entonces, los ejes de esas reflexiones, para ordenarlos de algún modo, para mí deberían ser tres. El género en sí mismo,
la palabra, en términos amplios, y el cuerpo. ¿Sí? Y los otros lenguajes también intervienen, la iluminación, el vestuario, la música, no sé, decoración, elementos escenográficos, pero intervienen, es cierto, en mucha menor medida. Vamos a centrarnos en estos tres que me parecen los ejes de la narración oral escénica. Empecemos con el género. Primero, ¿qué es un género? Bueno, sencillamente un género es un conjunto de convenciones que agrupa ciertas unidades por semejanza, pero también las diferencia de otras unidades que no comparten. Por eso podemos hablar de comedia, tragedia y demás, porque tienen características comunes entre sí y diferentes de otras. Entonces, en cuanto al género, como variante del teatro, quiero decir, del teatro de presentación, ya hace más de 30 años, no sé, que la narración oral escénica, más 30, 40, ya no, el tiempo, la narración oral escénica irrumpió en los escenarios argentinos y dio una gran pelea cultural, ¿no? Para ser reconocida como género, para ser legitimada por las instancias mediadoras, que son las que legitiman. ¿Quiénes son esas instancias mediadoras? La crítica al espectáculo, la crítica académica, de los cuales hemos participado, los espacios teatrales, televisivos, radiales. En esa pelea que tuvo la narración oral como género, logros, por cierto, tiene reconocimiento a esta altura, pero todavía podemos decir que tiene un lugar periférico dentro del teatro, porque seguimos cuestionando ese lugar, ¿no es cierto? Pero también el teatro, lamentablemente, es periférico en la cultura argentina con respecto a la literatura, que parece más importante, o el cine, quizás porque mueven más dinero, no lo sé exactamente. Si bien el teatro argentino tiene una cantidad y una calidad con respecto a la región, y no es una cuestión de nacionalismo para los extranjeros que me están escuchando, por favor, no piensen eso, de ninguna manera. Pero es cierto que tenemos una cantidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, yo diría Tucumán, Mendoza, estas grandes ciudades, que por ahí tiene una explicación, pero no vamos a entrar en eso, una cantidad y una calidad y formación de actores y escuelas universitarias de actores impresionante. Este no es el momento, porque ahora, bueno, ya sabemos que están suspendidas todas las actividades, pero yo siempre cuando hablaba de esto, sobre todo cuando hablaba a los extranjeros, les decía que entraran a una página, que es una página de difusión que se llama Alternativa Teatral, y si ustedes ponen de domingo a lunes, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, había, no sé, da el número completo, porque lo cuenta de funciones, no de espectáculos, porque hay espectáculos que pueden tener varias funciones, ¿no es cierto? Pero había, por ejemplo, 800, 900 funciones teatrales en una semana en la Ciudad de Buenos Aires, una locura. No sé cuántos, no digo todo excelente, no, pero una producción enorme. Y sin embargo, el teatro sigue siendo periférico, y quiero decir periférico, cada vez los diarios cada vez tienen menos espacio, o no tienen espacio para la crítica teatral, a eso me refiero en periferia. Le dan al cine una importancia enorme, hay programas, hasta noticieros o lo que sea, que tienen un espacio, el cine, los estrenos, no, ahora no, pero... Y el teatro nada, y sin embargo el teatro sigue trabajando. Bueno, entonces, volvamos a nuestra narración oral escénica. Entonces, si es teatro, si tiene este lugar periférico y demás, es importante que siempre estemos reflexionando sobre el género, porque todas las disciplinas artísticas deben reflexionar sobre su propio trabajo, para mejorarlos, para ser conscientes, ¿no es cierto? Los géneros siempre se piensan a sí mismos, todos los géneros. El teatro lo ha hecho, digamos, ha pensado siempre sus lugares físicos, sus géneros y sus subgéneros.
sus áreas temáticas, la relación ficción-realidad, el estatuto del personaje, no sé, la relación espectáculo-espectador, los lenguajes verbales y no verbales. Esa reflexión del teatro también en parte es válida para la narración oral, ¿no es cierto? Actualmente el teatro, lo que podemos llamar postdramático, que es el que les decía que a mí me interesa, actualmente reflexiona sobre sus distintos momentos de creación y reflexiona escénicamente, y ya no son los críticos, sino también los realizadores los que tienen a cargo esa reflexión. Pero entonces, ¿qué debería, para no irnos demasiado de eje, qué debería preguntarse a esta altura la narración oral en cuanto a su condición de género teatral, escénico? Bueno, preguntarse si hay experimentación, si hay apuestas estéticas, porque si no la hay, el riesgo es caer en la cristalización, en la esclerotización del género. Eso es un gran riesgo y es el final, sabemos todo eso. Entonces siempre es importante la experimentación y la apuesta estética. Preguntarse qué lugar aspiran a ocupar los narradores orales hoy en el campo teatral y por extensión en el campo cultural. Es decir, ¿qué quieren ser? ¿Qué respuestas quieren dar? ¿A qué preguntas de la cultura? ¿Qué relación plantean los narradores con el espectador en general y con ciertos sectores en particular? Quiero decir, es interesante ponerse a pensar si los espectadores de los espectáculos de narración oral predominan las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes. Preguntarnos también qué cambió a lo largo de todas estas décadas de desarrollo del género, si cambió la composición del espectador en cuanto a edad, en cuanto a expectativas estéticas. Preguntarse también si hay o si desean que haya un público cautivo. Es decir, narradores que van a buscar al espectador a lugares donde saben que pueden ser escuchados, quizás en una plaza, en un evento particular, o en lugares específicos o en fiestas privadas si son contratados, en geriátricos, en escuelas. Eso sería un público, digamos, que ya está como, no digo cautivo en el mal sentido, pero que ya está combinado, pactado, ¿no es cierto? Pensar en cada una de estas situaciones sociales, qué diferencias hay de relación, qué se produce. Pensar también si los narradores son público de otros narradores, si realmente, porque yo a veces me pregunto si los actores son público de teatro, y tengo mis dudas. Creo que la pregunta es válida también para los narradores. Pensar si los marcos teóricos, metodológicos existentes, no sé, la semiótica, la sociología, el psicoanálisis, la antropología, sirven para pensar el género, si deberían buscarse otros, desarrollarse otros, no lo sé. Preguntarse si se ha desarrollado una auténtica y sistemática formación de narradores, y en ese caso, ¿qué se quiere formar? Si lo están logrando, qué metodología se utiliza, o sea, qué técnicas, qué ejercicios, si hay líneas hegemónicas y otras líneas desplazadas a lo largo de este tiempo, de estas décadas, si hay, algo muy importante, originales y epígonos, o sea, gente que toma el modelo de esos narradores exitosos y lo repite y lo repite y lo repite epigonalmente. ¿Qué sucede con los espacios de presentación? Si son los mismos, si aparecieron otros. Si cambió la actitud de la crítica periodística sobre la realización de estos espectáculos. Bueno, estas son algunas cuestiones que para pensarlo en tanto género, la delimitación o la definición de un género. Pero hay otro elemento importante que es la palabra, fundamental diría, ¿no es cierto?, en la narración oral. La narración oral escénica, estas son generalidades, por eso digo, suele,
poner en escena, no lo tomen como... No, acá no hay reglas, acá no hay fórmulas, estamos hablando generalidades simplemente para estimular el pensamiento sobre la cuestión. La narración oral escénica, les decía, suele poner en escena la situación similar a la de las narraciones orales no escénicas. Es decir, el espectador adulto es remitido al mundo de la niñez, en la que todos recordamos con placer cuando nos contaban los cuentos. El cuento en el niño, supongo que hay muchísimas docentes y lo saben mejor que yo, es decisivo en su formación ordenadora del mundo, en su crecimiento. No, porque le permite ordenar el desarrollo, entender el desarrollo del tiempo como un avance, ¿no es cierto? Que hay un principio, un medio, un fin. Y esa es la base también del teatro, y del teatro aristotélico por excelencia. El teatro aristotélico de representación se caracteriza por presentar un conflicto, desarrollarlo y cerrarlo. ¿Y por qué es tan placentero para el niño? Y el niño repite, repetir, hasta que lo termina entendiendo esa lógica. Le resulta placentera la repetición, pero también porque va asimilando todo eso. ¿Y por qué en el teatro nos gusta tanto que nos cuenten una historia? O en el cine, o bueno, o las series, ni hablar, ahora que están tan de moda, y seguimos, y no dormimos, y seguimos consumiendo más episodios a ver cómo sigue la historia. Porque buscamos el final de la historia. El arte, todo lo que tenga narración, sea en el teatro, en el cine, en las series, nos resulta placentero porque conocemos el final. Digamos, ¿qué es lo que nos angustia como seres humanos? Si hay una angustia que es común a todos los seres humanos, es el final que no conocemos, nuestro final, nuestra muerte. Es la angustia básica del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, resulta consolatorio el arte para esa angustia humana, el arte basado en lo narrativo, quiero decir, para esa angustia humana que es la de la escena final. Entonces, cuando sabemos el final, a veces nos gusta, a veces nos enojamos, pero no importa, conocemos el final, hay un tiempo, parece que podemos controlar el tiempo, que es lo que no podemos controlar en la vida, ¿no es cierto? Entonces, las narraciones orales resultan muy placenteras en ese sentido, de remitir al adulto a ese mundo de niñez donde aprendió a aceptar el paso del tiempo, a entenderlo y aceptarlo. Pero también lo remiten al espectador a una suerte de pasado antropológico, semejante al de las narraciones orales tradicionales, esas que transmiten las leyendas, que son propias de las culturas orales, porque ese pasado antropológico es el que nos da cohesión como sociedad. Es decir, hablamos de historias comunes, de pasiones comunes, y bueno, los relatos nos remiten a eso. Ahora bien, en la actividad artística, la de la narración como actividad artística, se produce, bueno, acá les presento a mi gata Circe, que interrumpe, salí. Les decía, da el efecto también, por un lado remite a estas cuestiones mítico que están en la estructuración de nuestra personalidad desde la infancia, pero también a situaciones sociales. Por ejemplo, a la conversación entre amigos. Ustedes saben la diferencia entre diálogo y conversación. Esto es un diálogo, lo que estamos haciendo, porque hay un tema preestablecido, hay un orden en la toma de la palabra, ¿no es cierto? Y bueno, pues, se puede llegar a conclusiones o no. En cambio, la conversación social, perdón. Bajar. La conversación social es
es temáticamente errática, uno habla de cualquier cosa, va cambiando, los temas se van cambiando, suelen ser triviales, cada uno toma la palabra cuando quiere. Y en general la conversación se basa en la intensidad de la emoción, en los afectos compartidos. La narración oral crea ese efecto, pero cuidado, tiene que ser solo un efecto, no tiene que ser una conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo temático, porque el tema lo tiene que manejar el narrador, ciertamente. Es parecido, parece una cuestión suelta, floja, sin didactismo, pero tenemos que controlarlo en la medida en que, si no, nos enfrentamos a riesgos escénicos. Debe evitarse la dispersión y las confusiones, porque en una conversación hay dispersión, para ahí ni nos acordamos que estábamos hablando antes. Eso no tiene que suceder, tienen que controlarlo ustedes, la dispersión y evitar las confusiones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en principio, solo generalidades puedo decirles, a través de procedimientos similares a los de la conversación, pero teatrales. Es decir, controlando lo que se dice, lo lingüístico, lo paralingüístico, que serían los tonos de voz, los silencios, los ritmos, las intensidades, las alturas, y lo gestual. Es decir, hay que tener conciencia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a permitir que la gente no se disperse, no piense en cualquier cosa. Es decir, piensen que la oralidad de la narración con la que trabajan es un punto de encuentro entre la conversación y lo teatral, ¿no es cierto? Lo artístico, lo controlado por el artista, en ese sentido quiero decir. La oralidad es el punto de encuentro, pero lo teatral es un punto diferenciador de la realidad, de la conversación, de la vida social y la conversación como efecto escénico. Entonces, esto es una parte que hay que pensar, por lo menos yo no digo cómo debe hacerse, digo, estos son los aspectos sobre los que hay que pensar, para eso existe la formación, la necesidad de formarse, ¿no es cierto? Después tenemos el otro problema de la oralidad que tiene que ver con la diferenciación entre el cuento oral y el monólogo. El monólogo es una convención teatral. Es una conversación, digamos, unilateral. Y digo conversación porque si bien es una única voz, el monólogo, a diferencia del soliloquio, conjetura la respuesta del otro. El soliloquio no. Es el individuo hablando consigo mismo y no entra nada más. Es otra convención teatral, por supuesto. Y el aparte, el aparte es la otra conversación unilateral, que era propia del teatro del siglo de oro y de alguna, por ahí, comedia hasta infantil, por ejemplo, una obra infantil cuando le hablan al público, ahora van a ver, ahora lo engañaré, ¿no es cierto? Crean esa complicidad con el público y el otro interlocutor finge no escuchar nada. Esa es la parte. Pero el problema viene con el monólogo, entre el cuento oral y el monólogo. El monólogo entonces encierra elementos dialógicos como la narración oral. Ustedes están hablándole al otro, lo tienen en cuenta, aunque no esperen respuesta, pero suponen un interlocutor. ¿Entienden esto? Que es importante. Entonces, si persisten las vacilaciones entre cuento oral y monólogo, se debe a que la narración oral no se opone al teatro, es decir, confirma mi idea de que es teatro, sino que por el contrario, mantiene el juego de especificidades de los tiempos verbales y ciertos aspectos contextuales, esto de hablar a un público y demás, y cotextuales, que serían lo interno del cuento. Pero ¿qué quiero decir con esto de la especificidad de los tiempos verbales? Si utilizamos adecuadamente los tiempos verbales, porque el tiempo presente es el tiempo del teatro,
el tiempo pasado es el tiempo del relato, de algo que yo te cuento, algo que ocurrió. No te lo estoy representando ahora, no está pasando ahora. Entonces, si el narrador arma bien su trabajo dramatúrgico y utiliza bien los tiempos verbales, es suficiente para que el espectador comprenda la situación comunicativa y ya no tenga que recurrir, como en los cuentos infantiles, a las fórmulas de apertura. Había una vez, en una lejana comarca, o colorín colorado. Al niño hay que decirle eso, para que, digamos, entienda bien cuáles son los espacios simbólicos. Acá se terminó el cuento. Yo ya no soy, aunque yo haga la voz de el hada mala, la bruja de Blancanieves, bueno, yo no soy, vuelvo a ser tu mamá que te cuenta el cuento, ¿entiendes? Pero para el niño es necesario eso. Para el adulto, obviamente, no. Y está muy claro todo. Cuando el narrador puede entrar y salir de la narración, si maneja bien los tiempos verbales. El otro problema, en cuanto a la palabra, es el repertorio. Es decir, ¿qué elegir? Y acá, bueno, el tema del repertorio, por ejemplo, se presenta el tema de considerar el auditorio, es decir, ¿por qué, para qué elijo lo que elijo, no es cierto? Está el tema del cuento o el chiste. ¿Por qué? Porque gente como Luis Landricina, que cuenta usos y costumbres, siempre remata el uso y costumbre al que alude su narración con un chiste. Bueno, es su forma, está bien. El chiste es peligroso, es muy peligroso. El chiste, digamos, porque tiene que tener eficacia cómica. Para que tenga eficacia cómica, hay que trabajar muy bien el inicio y el cierre. Y todas las situaciones intermedias, por supuesto. ¿Pero por qué el cierre? Porque uno se ríe cuando no se cumple la expectativa. Por eso tiene, es decir, porque en el momento que nos empiezan a contar un chiste, mentalmente estamos conjeturando cómo va a terminar. Y nos reímos cuando el final no tiene nada que ver con lo que imaginamos. Pero por eso tiene que ser breve, porque si nos da tiempo a imaginar muchas cosas, en una de esas la vamos a acertar. ¿Entienden cuál es el mecanismo del chiste? Por eso es peligroso. Si meten algún chiste, pruébenlo. Digamos, porque si no, puede llevarlos a la cierta frustración. Pero también si ustedes son invitados a algún lado, a una fiesta o a una escuela, a que quede claro que no son contadores de chistes, que son narradores de cuentos, que es otra cosa, porque a veces la gente que no conoce mucho de estos temas confunde, ¿no es cierto? Liz, acá con el tema del repertorio, yo recuerdo que cuando hiciste tu tesis, habías hecho como un estudio de campo en las narradoras que estaban contando a finales de los años 80, principios de los 90. Y algo que citaste en tu tesis que te llamaba la atención, que si bien el repertorio tenía que ver un poco con la identidad, o si se apelaba a la voz de lo que contamos, notabas de que, no sé, contaban, por ejemplo, Ángeles Mastretta, que por ahí no tenía nada que ver con lo que estaba pasando o con la idiosincrasia o la identidad de Argentina en ese momento, al menos, ¿no? Sí, sí, y se repitió. Ángeles Mastretta se había puesto de moda y era Y todos el contaban lugar. lo mismo. Esa era una de tus Todo, críticas que hacías en tu material. ay, me ponía tan nerviosa eso, porque además se crea la comparación, que es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? No comparemos entre quién lo narró mejor, no es una competencia de quién narra mejor el mismo cuento, es peligrosísimo eso. No, no, por eso, que eso quede claro, evitar en los relatos el kitsch, esto que vos decís, las cosas que tenían muy poco que ver con nosotros, con nuestra modalidad, o adaptarlas en su defecto, evitar el lugar común. Tener compromiso también con ideológico, quiero decir, no político, no partidista, pero sí ideológico en cuanto a sistemas de valores, ver bien cuál es el lugar social, por ejemplo, de la mujer, cómo pensar cuestiones ahora sociales, porque hay una gran tradición
de historias, de cuentos muy misóginos. Y si revisamos de la Edad Media en adelante, la misoginia está siempre presente. Cómo tratar o cómo tratar con humor. Porque no es que porque haya temas que haya que respetar, uno no puede reírse. Temas como el matrimonio igualitario, la violencia de género, los nuevos modelos de familia, los nuevos derechos sociales adquiridos, todas esas son cuestiones que, no digo, que por lo menos hay que ser consciente y elegir. Pero quiero decir que nada es ingenuo. Todo es recibido y leído desde algún lado. Entonces, sean conscientes de estas cuestiones. Otra diferencia sería la leyenda, porque la leyenda pone en juego creencias, son como explicaciones mágicas, ¿no es cierto? Y siempre suponen una confrontación entre lo que la ciencia dice y ese saber popular de la leyenda que busca explicar, ¿no es cierto? Yo recuerdo la leyenda que a mí me fascinó, que leí en una revista infantil, para explicar las mareas. Yo veía en la playa que el agua subía, bajaba, entonces era una leyenda que decía que la luna tenía una pipa, y cuando sorbía de la pipa, el agua se retraía, y cuando largaba el humo, el agua volvía, para explicar la relación entre la luna y las mareas. A mí me fascinaba de chica. Pero hay que ver si la leyenda funciona tanto o no en la narración oral. En general, lo que más se utiliza son los cuentos de autor anónimo o de autor identificado, ¿no es cierto? Por supuesto, porque el cuento es dado y recibido como puramente ficcional, es decir, como un espacio simbólico que se autodefine, fuertemente formalizado, y no supone un conocimiento previo, ni una disputa entre saberes diferentes de distintos niveles, lo popular, lo culto, no confronta el cuento. En ese sentido, yo creo que el repertorio es mayoritario de textos de autores contemporáneos o no, más que relatos folclóricos y leyendas o usos y costumbres, que hay que manejarlos muy bien, y que los temas son variados, ¿no es cierto? Pero los temas van el amor, la vida, la muerte, no hay más temas, son eso, después le vienen todas las variantes, en los distintos tonos que van del humor al terror, ¿no es cierto? Más realista, menos realista, pero siempre prevalece el cuento sobre el chiste y la ficción literaria sobre las leyendas y las narraciones. Y por último, no sé si me estoy extendiendo mucho, ya es la última parte, ¿eh? Claudio. Sí, está perfecto. Ah, bueno. El último punto es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el soporte de esa palabra. El cuerpo del actor, narrador, como lo quieran llamar, es el soporte. Entonces hay que considerarlo y pensarlo cuando pensamos el género. Una pregunta básica sería, ¿es necesario tener formación actoral, teatral, tradicional para ser narrador oral? Y quizás no necesariamente. Actores y narradores tienen puntos en común, pero también tienen diferencias sustanciales. ¿Qué tienen en común? Bueno, acá entramos en un punto delicado. La supuesta naturalidad. La naturalidad nunca es natural. Es una construcción cultural. No, aprendemos a ser naturales, aún en la vida, aprendemos, pero no nos damos cuenta, nos enseñaron y ahí estamos. Pero en el campo artístico, digamos, el equilibrio entre la técnica adquirida y la supuesta naturalidad fue el problema de todos los grandes maestros del teatro. Es la base del primer maestro de teatro, de formación de actores, que fue Stanislavski. La escena moderna empieza con eso, con esa preocupación. ¿Cómo hacer que alguien actúe? Porque antes actuaban porque aprendían en el oficio, entre bambalinas, y bueno, eran hijos de actores, y cuando crecían ahí al escenario.
Pero si alguien quería ser actor y no venía de una familia de actores, ¿qué hacía? Repetía modelos. Ahí estábamos en la cristalización, la esclerotización, que es espantoso. Entonces, Stanislavski empieza a pensar, ¿cómo parecer naturales? Bueno, la naturalidad es una construcción estética. Se logra con un gran esfuerzo de aprendizaje, con un gran dominio de técnicas. Cuando dominamos la técnica, ahí sí estamos tranquilos. Y parecemos naturales. Pero no es en la naturalidad del que se para ahí y dice cualquier cosa, no. Hay que, digamos, todo ese cuerpo está controlado, digamos, las técnicas se aprenden quizás para olvidarlas, pero es como lo que nos estructura, lo que nos da seguridad. Por eso, digamos, para ser naturales hay que estudiar, hay que formarse. Eso es lo que, digamos, el mayor peligro de largarse a contar sin una estructura técnica que lo sostenga en todo sentido, quiero decir, en el uso de la voz, de la palabra, del cuerpo, de la conciencia de lo que se hace. Y la naturalidad parece oponerse a la espontaneidad. Pero no es así. Uno es espontáneo cuando tiene técnica. Quien aprendió un baile cualquiera sabe que hay pasos básicos que a lo mejor después no los usa, pero sabiéndolos está tranquilo de que cualquier error lo va a poder corregir porque tiene esa estructura que lo sostenga. Entonces, esto como un punto en común entre actores y narradores. La naturalidad, una naturalidad aprendida. Todos se estudian, todos se forman. Y la otra es la improvisación. No digo la improvisación como género teatral, como eso que hace Mosquito Sansinetti y demás, no, sino la improvisación como esa espontaneidad, como lo logrado, pero siempre se da juntamente con la adquisición de técnicas. Podemos ser espontáneos cuando estamos seguros de nosotros mismos, cuando dominamos ciertas técnicas. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias entre el actor y el narrador? Bueno, lo específico. El actor teatral aborda un personaje, hay diferentes modos de actuación. Si esto, si quieren, después no quiero entrar en detalles ahora, si quieren, a alguien le interesa, lo podemos ampliar más. Habría dos grandes formas de actuación. Una, que es la semántica, la que Patrick Pavis llama semántica, que es la de meterse en el personaje, encarnarlo. ¿Vieron cuando dicen encarna un personaje? O sea, se mete en la carne del personaje y confunde persona y personaje. Eso es propio del teatro tradicional, especialmente el teatro realista, donde vemos a Hamlet, aunque sepamos que lo hace, no sé, cualquier actor, pero está metido ahí, estamos preocupados por la vida de Hamlet. Y la actuación deítica, que es un tipo de actuación donde, más de tipo brechtiana, donde se señala al personaje. Ahora, por ejemplo, Osvaldo Dragún, yo siempre doy este ejemplo, en Historias para ser contadas, que es una obra emblemática de Dragún, un autor que viene del teatro independiente, que en los años 50 empezó a escribir, muy prolífico, y en Historias para ser contadas, los intérpretes dicen, bueno, yo voy a ser de tal, yo voy a ser el dentista, cuando me ponga los anteojos, voy a ser el dentista. ¿Entienden? Ahí se están narrando a sí mismos, ahí habría un poquito más de proximidad con la narración. Pero el actor encarna al personaje, pero para eso hay diferentes escuelas, Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Barba, bueno, no importa. Si quieren hablamos, si no, no. Otra diferencia, otra especificidad del actor es que suele aprender el texto de memoria. Digamos, y con la técnica o el modo de actuación, lo dice en escena verbalmente, recurriendo a lo paraverbal, a lo paralingüístico, a lo gestual. En cambio, el narrador se distingue básicamente por esto, por ser un gesto de presentación. Se presenta con su nombre, con su yo enunciador, aunque pueda haber alguna ficción, no importa eso. Es la situación que yo estoy narrando.
no soy Hamlet. En todo caso, narro la historia de Hamlet, ¿no? Tiene que dominar las técnicas específicas de las que hablábamos antes y un repertorio determinado, pero no lo aprende de memoria. Esto es muy importante. Tiene que hacer su propia dramaturgia, es decir, su propio trabajo de puesta en escena de su cuerpo, de su voz y del texto. ¿En qué consiste la dramaturgia del narrador? Bueno, haciendo un profundo análisis de lo narrado, yo primero yo debería pensar, ¿por qué elijo el cuento que elijo? ¿En qué me resuena? ¿Qué me pasa con ese texto? ¿Por qué me interesó transmitirlo? Después hacer un profundo análisis. No aprenderlo de memoria, sino reelaborarlo selectivamente. Obviamente habrá algunas cosas que recuerda, algún olvido, como nos pasa a todos, ¿no es cierto? Pero él, en ese juego de recuerdos y de olvidos, va a tener que hacer su propio montaje, su propia dramaturgia. Si hacemos un trabajo dramatúrgico serio, riguroso, del cuento a narrar, van a evitar resultados anodinos, chirles, momentos desperdiciados, porque a veces hay momentos importantes del texto que el narrador, que no lo pensó, lo deja que se diluya. Cuentos aburridos, y se los digo como espectadora, que a veces digo, está repitiendo un texto, pero no lo siente, porque así como el actor tiene que hacer creíble lo que interpreta, también el narrador tiene que mostrar que algo le resuena dentro y transmitirlo. Pero eso lo logra haciendo una buena dramaturgia, pensando los momentos, pensando qué remarcar, qué destacar. Y yo siempre se va a reír Claudio, pero les digo que un ejercicio puede ser pensar las canciones populares. Y a mis alumnos en la facultad, a veces para mostrarles cómo la voz puede ser importante para la construcción de un personaje, siempre les doy un tango de Gardel que se llama Anoche a las 2, donde, no sé si lo recuerdan, que es un hecho de sangre, de una pelea en un cabaret, qué sé yo, anoche a las 2. Entonces están todos en la comisaría y Gardel cambia las voces y hace la voz del cliente, de los clientes del bar, del acusado, del comisario y de la mujer agredida, sin salir de música y sin hacer el ridículo. Digamos, dando sutilmente los cambios de tono. Entonces, como un ejercicio para pensar cómo la voz puede construir, nos imaginamos toda la situación, ¿no? Esto como un ejemplo. La otra es la linealidad cronológica en la construcción del texto, porque en general un cuento tiene una construcción lineal que avanza, pero pueden hacerse reformulaciones textuales que refuercen la comunicación y el valor expresivo del texto y a lo mejor anticipar algo o no. ¿Cómo se hacen las reformulaciones? Bueno, con paráfrasis, es decir, por sustitución o expansión, cuando decimos lo mismo en otras palabras, por ahí repetimos algo que a lo mejor pensamos que pudo no ser bien entendido, nos corregimos, reiteramos, resumimos, anticipamos o retrocedemos. Esa es parte del trabajo, ¿no es cierto? Otra cuestión en lo corporal importante es cómo construimos el género opuesto, me refiero a lo masculino femenino, ¿no? Es un tema, porque, a veces hay que, es decir, un cuerpo masculino tiene que hacer un personaje femenino, o bueno, pensar qué gestualidad recurrimos. Yo he visto gente que simplemente lo hacía con cambios de voz y de ritmos, otros que recurrían a un detalle de vestuario, a una gestualidad mínima. Bueno, cada uno tendrá sus estrategias expresivas para trabajar ese punto si se le presenta en el cuento elegido. La otra cuestión es qué actitud corporal pensar. Hay que contar parado, hay que contar sentado, hay que desplazarse. Bueno, ahí se verán las necesidades del cuento,
del espacio, de la relación con los espectadores, cada uno tendrá que elegir, pero son cuestiones a pensar. ¿Y por qué las elegimos, no? ¿Qué queremos lograr? Bueno, la voz en sí misma, pensar los timbres, los ritmos, porque la voz sugiere distancia o proximidad, acumulaciones o carencias, aceleraciones o retardos. En la voz se centra la seriedad o la comicidad de lo que decimos, el carácter paródico, se establece complicidad con el espectador, y a la voz obviamente se opone el silencio. Y el silencio en la narración oral es tan importante como la voz, saber usar bien los silencios, que sean silencios significativos, porque el silencio a veces angustia, ¿eh? Cuando alguien se detiene un poco y nos quedamos, y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Se olvidó? ¿No es cierto? Genera una cierta angustia. Hay que trabajar bien los silencios, hay que estilizarlos, hay que trabajarlos estéticamente, hay que pensar en qué momento, a veces darle al espectador ese tiempo para que lo que estoy contando caiga. Se verá, no hay reglas, no hay fórmulas, son cuestiones a pensar. Porque sabemos que en la narración oral, a través de la voz y del silencio, muchas veces se da a conocer lo irrepresentable, lo obsceno, porque a veces hacemos silencio y todos entendimos lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Como el fundido, cuando la pareja, el fundido en el cine y a la mañana ya están relajados y uno ya sabe lo que pasó en el medio, ¿no es cierto? A veces no hace falta mostrarlo. El cine recurre a la luz, al fundido, al oscurecimiento. No, el narrador oral tiene que recurrir al juego entre voz y silencio. La otra cuestión centrada en el cuerpo es la mirada. La mirada, hay que saber captar la atención con la mirada, ¿no? Porque inducir a focalizaciones mentales específicas. Porque en el teatro, la mirada, en el teatro el espectador focaliza, desfocaliza y refocaliza como se le da la gana. En el cine no. El montaje viene dado por el director, nos muestra los ojos o la cara del malvado y ya sabemos que esa risa lo caracteriza. En el teatro no. La distancia sí es la misma siempre entre el actor y el espectador. Es la distancia física, quiero decir. Y uno mira lo que quiere mirar. Pero es el director el que tiene que dirigir con recursos o de luz o de sonido la mirada. O tratar, nunca puede hacerlo del todo, pero intenta. Y acá, en la narración oral, estas focalizaciones y desfocalizaciones son mentales, se producen en la mente del espectador. Entonces, la mirada, acompañada por un buen manejo de voz y de silencio, va a atraer la atención, va a hacerlo concentrar en lo que nos interesa, para que el oyente nos acompañe en todos los momentos del texto, ¿no es cierto? Los distintos momentos. Y para terminar, porque eso en la facultad siempre me dicen, no hagas muy largo, porque cansa mucho este método de hacer las cosas por Zoom, por computación. Quiero cerrar con dos palabras sobre la narración oral y los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasa en la televisión con la narración? Exige muy especialmente que tanto lo lingüístico como lo gestual estén al servicio del enunciado. Se debe evitar, ¿por qué? Hay que concentrar mucho, porque se debe evitar la dispersión del telespectador, cuya atención suele ser inestable, porque está a distancia, porque no se da esa energía física, y errática. Es decir, primero, porque no hay copresencia física como en el teatro. Estamos todos en el mismo espacio y en el mismo tiempo y lugar. Y además porque hay hábitos perceptivos viciosos, por ejemplo, las interrupciones publicitarias. El espectador está acostumbrado a cortar. El zapping, ¿no es cierto? Y ahora hay muchos más chirimbolos de paro, congelo, grabo, qué sé yo ya ni uso esas cosas. Pero bueno,
la atención es muy errática. Entonces, si narramos por televisión, hay que tratar de captar bien la atención. Por un lado, también la televisión miniaturiza la imagen, entonces si hay distancia y miniaturiza, obliga a precisar gestos corporales y faciales. Hay que saber cuál es el largo de cámara para saber cómo manejarnos en la gestualidad y en las caras. Pero si trabajamos el primer plano, ahí también distrae, porque puede distraer lo auditivo, porque a veces empezamos a mirarle el defecto físico. Yo me acuerdo, había unas narraciones que se daban muy tarde de cuentos de terror que hacía Alberto Laiseca por televisión, no sé si recuerdan, hace unos años. Él es escritor y a veces narraba sus cuentos y otros cuentos de terror. Pero para darle más terror a la situación, lo enfocaban en primer plano y se le veían los bigotes y uno veía la lengua y la saliva, y no era muy grato eso. Entonces nos olvidábamos de lo que contaba, porque el primer plano nos distrae. Entonces hay que trabajar muy bien con el director y con las cámaras para ver qué es lo que piensa hacer. En la radio es todo lo contrario, es la voz el eje. No tenemos otra cosa. La voz provoca efectos, pero hay efectos que se hacen de sonido, alejamiento, eco, reverberación, que también entran en juego. Hay que tener en cuenta los cambios de intensidad vocal, que va a ir armando planos de encuadre y de montaje en colaboración con la música, si la hay, y con los ruidos. ¿Se acuerdan? Antiguamente se hacía el famoso Foley, ¿no? Que se golpeaban dos latas y eran los cascos del caballo y todo eso. Pero todo permite, o sea, con la voz, con la música, los ruidos, caracterizar personajes del relato, sugerir variaciones temporales y espaciales, estados anímicos, niveles de ficcionalidad. O sea, la televisión agiganta o minimiza. La radio reduce todo a la voz, elimina el cuerpo. Pero sin embargo, yo creo que a pesar de la enorme capacidad de alcance, de llegada, el altísimo grado de penetración social, el cuento no ha sido debidamente aprovechado. Podrían hacerse mejores trabajos, ¿no es cierto?, que no leer, por ejemplo, un cuento, como hay algunos que lo hacen. Sí, puede ser, hay que ser muy buen lector, pero bueno, eso dependerá. Beatriz, Bueno, quería cerrar contigo. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Perfecto. Acá en el chat interno voy a compartir. A ver, no lo voy a compartir porque no me entra, lo voy a compartir en dos partes, que es una cita tuya, que yo tomo y para mí es muy esclarecedora. Dice, voy a compartirla en dos partes, ¿sí? Y me gustaría que arranques por ahí con esa cita tuya. Esta sería la primera parte de la cita. Y ahora voy con la segunda parte de la cita y la leemos. Es una cita que tomé, que para mí es como reveladora. Y estoy esperando ahora la segunda parte de la cita. Bueno, acá va. Dice la primera, dice, el relato de nuestros cuentos promociona la literatura porque la divulga. ¿Qué divulga exactamente, ya que, como hemos visto, la transposición escénica de un cuento literario lo convierte siempre en otra cosa? ¿Qué conserva y qué transmite el relato oral del texto literario original? ¿Su espíritu? ¿El estilo del autor? ¿Su temática? ¿Sus particulares lingüísticas? ¿Acaso se promociona y se valoriza la literatura nacional porque la narración oral escénica es capaz de propiciar una vuelta al texto literario original, de estimular la lectura de lo que se acaba de escuchar? ¿Es posible y sobre todo deseable? En mi opinión, exigir la narración oral escénica semejante al rol funcional, subsidiario de la escritura literaria, es descalificarla como expresión estética. Es una forma de descritar su minusvalía, su minoridad como modalidad teatral,
Estoy convencida del carácter artístico de la narración oral escénica y por lo tanto de su autonomía, de su identidad que la distingue tanto de la escritura literaria y del resto de los espectáculos teatrales, como así también de la narración oral entendida como práctica social. Estoy convencida de la validez discursiva de la narración oral, de su específica legalidad y sobre todo de su mágica capacidad de producir placer y belleza. ¿Sí? Para mí esto fue como revelador porque me pareció interesante tener en cuenta. Me río porque no me acordaba nada. Ya compartimos varias charlas, entonces ya tengo como muchas citas tuyas, y me encanta compartir porque para mí, digamos, cuando leí esta cita, fue como esclarecedora para mí, para tener en cuenta que mi objetivo como narrador oral, digamos, escénico, la promoción a la lectura es una consecuencia en mi caso, y no un objetivo, ¿sí? Exacto. La narración oral es una invitación a leer, pero como una consecuencia. Es algo, como dijiste vos, algo, separamos acá a los narradores sociales que trabajan exclusivamente con un fin o terapéutico o social, ¿no? Comunitario, y que usan la narración, que es que no lo que estamos evaluando ahora o lo que estamos discutiendo. No, claro. Me gustaría que levanten la mano y para darles preguntas para Beatriz, para poder compartir. Ahí, Ángela, date el audio, Ángela. Y después Alejandra Jiménez. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la intervención, de verdad muy productiva. La intervención la quería hacer con base a la pregunta si era factible utilizar las leyendas como parte de la narración oral. Sí era algo así, ¿cierto? Entonces, porque era algo delicado, entonces decíamos, si funciona en la narración oral el uso de las leyendas, los mitos y todas las historias fantasiosas. Bueno, en una charla que tuvimos nosotros con narradores orales para un festival hace un año en un pueblo cerca, nos decían a nosotros, bueno, ¿en qué consisten las leyendas? Las leyendas nos cuentan historias que realmente, de las cuales se apropian las personas, nuestros abuelos, nuestros tíos. En Ecuador hablan de La Llorona, y en Venezuela me cuentan una historia parecida a La Llorona, y en Brasil y en Argentina y en ciertos lugares que yo digo, pero usted me está contando que La Llorona lo asustó en un puente, pero esa misma historia me la contó mi abuelo o me la contó mi mamá, entonces a todos los asustaron de la misma manera, me preguntaba yo. Cuando me dicen, bueno, podemos decir nosotros que estas leyendas de La Llorona, del Silbón, no sé, de pronto la invitada de Venezuela la conoce, del Silbón, del Cojito, de la Sayona, tantas historias, si nos ponemos a analizar estas leyendas, a lo que nos llevan es a la motivación de difundir valores éticos y morales a las futuras generaciones. ¿Cómo? Mediante la narración de la leyenda de La Llorona. Lo que estoy transmitiendo realmente a las futuras generaciones es a decirles, venga, hermanita, eso decimos en la leyenda, ¿cierto? Pero mediante la narración lo que vamos a decir realmente es, bueno, hay cosas que son buenas y que son malas y que traen sus consecuencias. Si usted le falta el respeto a su papá, se va a convertir en un espanto, el Silbón. Realmente no se va a convertir en un espanto, pero va a traer consecuencias. Entonces, mediante la narración oral, el uso de los mitos y las leyendas puede ser productivo en pro de que lo vamos a utilizar para decirle a la gente, bueno, todo lo que hagan es efecto y reacción, acción y consecuencia. Verá si lo va a hacer, pero hay muchas historias que cuentan que los finales fueron crudos y malos. Entonces, en mi opinión, sí funciona dentro de la narración incluir la parte de la leyenda, ¿no? Que es algo fantasioso, pero si le damos un giro, puede funcionar. Seguro, Gracias. no, seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, es cierto, tenía que haber hecho la aclaración que pensaba más en los narradores urbanos y quizás de Argentina, donde no tenemos en Buenos Aires tantas tradiciones populares
porque es una ciudad de inmigrantes, ¿no es cierto?, de inmigrantes españoles, italianos, árabes y demás, que por ahí trajeron historias propias, pero no tenemos tanto, me parece. Pero si funciona, si puede ser hermosísimo, todo un espectáculo de leyendas, de estas leyendas de cómo nos asustaban de niños, por ejemplo. Hermoso, porque seguro todo el mundo lo puede disfrutar muy, porque a todos nos han asustado con algo, ¿no es cierto? Que para que nos portáramos bien, para que nos fuéramos a la cama, para que, no sé, siempre. Y bueno, pero por supuesto puede funcionar. Yo lo que dije que mayoritariamente lo que se elige son cuentos literarios, pero eso no quiere decir que no funcionen. Sí, también No, y sobre todo si se le da un giro o algo gracioso. también depende de cada país, ¿no? Porque acá estamos hablando también, bueno, hablando de Argentina, pero obviamente que Colombia es un país muy rico en tradición oral, y los narradores orales fundamentalmente son cuentos de tradición oral, digamos. Aquí en Argentina, Buenos Aires, tenemos esta cuestión más de la librería Avenida Corrientes, los cafés, Cortázar, Borges, tenemos como una vertiente también. Yo creo que el origen del género determinó también el desarrollo del movimiento. En Colombia surgen en las universidades, en los campus universitarios, un país, como dije, con muchas leyendas. En Argentina vinimos de la Dora Pastoriza, de la docencia, y también Sí. después obviamente retoma Daniel Mato a través del CELSIT. Alejandra Jiménez, levantaste la mano, y después Claudia Cardinale. Te doy la palabra, Alejandra, y después Claudia. Sí, hola. Un poco también aportando a lo que acaba de decir la compañera, al menos acá en el norte hay mucha también leyenda de tradición oral, pero por ejemplo yo cuando cuento la historia de Coquena, si bien tiene un final aleccionador, yo lo uso también para un fin, para poder transmitir, por ejemplo, la protección a los animales en los niños, por ejemplo. Pero bueno, era otro el tema que yo quería plantear o preguntar a Beatriz, y que tiene que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, cómo los narradores nos vimos en las situaciones de tener que usar la cámara para poder llegar al público, ya que no tenemos la posibilidad de estar presencial, de ese feedback con el público, de transmitir con la mirada directa. Ahora tenemos que recurrir a esto que ella estaba hablando, ¿no? Los recursos de la televisión o de la radio, porque también a través de los audiocuentos, por ejemplo, hemos tenido que recurrir a esto para llegar al público. Y tenemos que tener en cuenta todo eso, los primeros planos, el acercamiento, la modulación de la voz, que ya no es la misma, y creo que son nuevos paradigmas. No sé qué considera ella con respecto a esto. Sí, mirá, Alejandra, ni hablar de eso. Al menos los narradores se pudieron adaptar y está bien, es lógico. A mí me hace gracia cuando dicen, no, se puede hacer teatro en streaming. Un amigo me decía, no, eso ya existía, se llamaba cine. No puede ser, no hay teatro por streaming, no hay. Y a mí me angustia mucho, porque yo siento que me da la sensación de que nunca va a tardar muchos años, no solo en el espectador, pensar cómo se va a distribuir la distancia física entre espectadores, sino cómo se va a hacer teatro. ¿Cómo vamos a hacer Romeo y Julieta? Nunca se van a besar, van a mantener distancia social, no se van a tocar. No sé, es tremendo, ustedes se ríen, pero yo digo, estoy dando mi especialidad, ya es un arcaísmo, porque no sé si, no sé, en teatros donde había un solo camarín compartido por todos, ¿cómo va a ser ahora? ¿No lo van a habilitar? Ay, no sé, es un futuro tan incierto. Yo creo que los narradores cuentan con la ventaja del video, del Zoom, y está bien y puede funcionar muy bien si lo manejan. Pero el teatro no existe más. No existe más. Claudia Cardinale, y después le doy la palabra a Carlos Genovese, que lo tengo acá en la sala también. Carlos y Beatriz compartieron una charla, ahora estoy pensando, estoy recordando, en el Teatro San Martín, no sé si se acuerdan, Sí, hace sí, claro. muchos años, no sé qué año fue, Muchos. pues más de 20 años creo.
compartimos. Casi 20. Sí, No me hables de años porque yo estoy perdida en el tiempo, me ¿no? acuerdo que los invité a ambos para que expusieran, vos Carlos expusiste sobre la soledad del narrador oral, y Beatriz expuso esta charla también, me parece. Hay una segunda parte de la charla de Beatriz. Ay, no digas que siempre hablo de lo mismo. No, no, no. Hay una segunda parte de tu charla que la vamos a dejar acá para el próximo mes, que es la parte donde hablas del teatro autobiográfico, donde hablas de los espectáculos, en este caso de narración oral, en el cual toman la voz y para contar la vida, por ejemplo, Alfonsina, Eva Perón, acá está Roxana del Castillo también. Carlos, te doy la palabra y después... Hola Beatriz, qué gusto de verte después de tantos años. Igualmente. Ay, Hemos sí. cambiado los dos, estamos distintos. Estamos distintos, bueno, Ya no mejor somos los no mismos. digamos. No, nadie es el mismo. Nadie es el mismo, nunca, sí. Oye, yo lo que quería era, tuve problemas de conexión y me pude conectar recién en el último tercio de tu charla. Quería compartir contigo la tristeza y la inquietud que me provocan los cuentacuentos por Zoom o por Internet. Porque yo creo que igual que el teatro, el cuentacuento, la narración oral pierde su esencia al desaparecer la presencia, lo presencial, del narrador en vivo con los demás en vivo en comunidad, en el grupo que se junta para escuchar. Eso es es un ritual parecido al del teatro, ¿no? Exacto. No hay una gran diferencia. Cuando tú estás en el escenario y tienes las 40 o las 1000 personas que a veces ocurre en los festivales que están escuchándote. Y yo creo que la narración apareció también como un antídoto contra lo que Sábato llamó alguna vez la pantallización de nuestra existencia. Todo se nos da pantallizado, mediatizado, ¿no es cierto?, por Internet y la televisión, incluso el cine, que también es un arte, pero de pantalla, digamos, ¿no? Entonces, ahora estamos en la necesidad de hacerlo por una necesidad, pero yo me he tomado el tiempo de ver algunos grandes narradores que conozco de América Latina, contando por Zoom o por otro, y el impacto que causan no es ni la mitad de lo que es verlos personalmente. Entonces, lamentable, porque si descubrimos este arte, yo dejé el teatro, yo hice 30 años teatro y después lo dejé para dedicarme exclusivamente al cuento, y si lo hicimos porque era un contacto rápido, inmediato, íntimo, pero muy potente con la gente, y resulta que ahora hemos vuelto a las pantallas. Así que encuentro que es un desastre total, ¿eh? Entiendo que se haga. Ahora, estoy hablando del arte de contar, no de las charlas, ¿eh? Las charlas las encuentro extraordinarias. Encuentro que ahí sí que nos sirve la televisión, el medio y todo, porque tú puedes escuchar, ver al charlista, recibir, tomar apuntes, en fin, es fantástico. Pero tengo mucha pena, oye, por lo que nos ocurre, no solo al teatro, sino que también a nosotros. No, estoy 100% de acuerdo. Hay una energía que no se puede definir, no se puede verbalizar, pero que funciona y que retroalimenta espectador y narrador como al actor, ¿no es cierto? Claro. Porque yo a veces digo, bueno, puede ser un espectáculo, una, dos personas, con cierta distancia, vamos a imaginar. Con espectadores distanciados, ese vacío que el actor va a sentir necesariamente, ¿va a ser igual su trabajo? No sé, a mí se me ocurren 80.000 preguntas, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un teatro lírico, por ejemplo, el Teatro Colón en Buenos Aires? Si sacamos plateas, ¿el sonido va a ser igual? ¿La acústica va a ser igual? Todo entra como en crisis. Nada va, no sé, yo prefiero no pensar. La palabra acá a Claudia Cardinale, pero antes yo quiero hacer también mi comentario. Yo, me encanta lo que piensa cada uno, pero yo pienso distinto. Yo pienso que la tecnología está, que hay que aprovechar, hay que usarla, y que obviamente que se pierde muchísimo, pero se gana otras cosas también, creo. Yo particularmente pienso de que más en esta época en la que estamos,
ha sido como digamos, hacer los espectáculos. Yo tengo funciones todos los fines de semana y me ha pasado en las últimas funciones que el público ha quedado fuera, digamos, porque permite 100 personas y, digamos, es otra cosa, obviamente, no es lo mismo, obviamente, que es otra cosa, pero creo que es algo que llegó para quedarse y que tenemos que capitalizarlo y aprovecharlo a beneficio nuestro. Obviamente que esto significa que uno también tiene que repensarse, yo tuve que aprender a dar los talleres a través de Zoom, tuve que aprender a montar los espectáculos a través de Zoom, digamos, fue como reciclarme, digamos. Sí, sí, seguro. Claudia, Perdón, sí, Elsa. yo quería, leí a Claudia, Sí. Claudia Cardinale que Sí. dijo, escribió, la Argentina también tiene leyendas. Claro, yo me refería a Buenos Aires no es la Argentina, es un pedacito. Pero bueno, de eso te quería hablar justamente. No, ¿cómo no va a tener leyendas? Sí. Sí, en general no circulan o circulan menos en Buenos Aires, pero por supuesto que hay leyendas, muchísimas. Pero yo te quería hablar de otro aspecto de las leyendas, sí, se puede. Sí, puede ser. Quería hablarte porque yo trabajo con historias de autor y también con la investigación de pueblos originarios, porque es parte de mi trabajo. Y estos días estaba leyendo, por ejemplo, sobre el Cerro de Siete Colores, en Purmamarca, y hay dos leyendas. Una que refiere al pasado creacional, casi ontogónico, mitológico, y otra que tiene que ver con la afirmación de la historia de los pueblos. Y Hobsbawm habla de esto, ¿no? En antropología y en historia, cómo los pueblos eligen aquello que quieren reivindicar. Entonces, me parece que este también es un aspecto, pero yo lo diferencio del relato de autor. Digo, a veces yo elijo una cosa y a veces otra, y tiene que ver con posicionamientos ideológicos. Entonces, me parece que me gustaría también pensar en esto de que los pueblos, especialmente nuestros pueblos originarios tan castigados, eligen y reinventan su propia historia, y a mí me parece que está bueno también poner ahí la palabra al servicio de lo que uno cree. Lo diferencio de cuando estoy contando otro tipo de historias. Pero me parece, alguna vez me han marcado que en un final puse algo que no queremos hacer, que es bajar ideología, porque bueno, contando justamente lo que habló Alejandra, la leyenda del Coquena, en un momento en que estábamos luchando por la defensa del agua, yo decía, bueno, también de los animales, que los animales estaban quedando sin agua, nos transmitían las personas que viven allí, ¿no? Las pastoras y los pastores. Entonces terminábamos diciendo en esta historia en que Coquena le pone unos cuernos, unas guampas, a uno que andaba maltratando a las llamitas, decíamos, bueno, tengan cuidado lo que van a hacer, no sea cosa que se nos llene la quebrada y la puna de guampudos. Digo, estas cosas con las que jugamos, pero por supuesto que la narración no es para bajar línea, sino para jugar. Pero algunas veces el teatro también le da la palabra a determinadas historias, son posicionamientos ideológicos que me parece, no sé qué pensás, que tienen cierta validez, porque pienso como Claudio, nos reciclamos en esto, hoy me pidió una pequeña sala teatral de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires, participar de un vivo, contando una historia, a favor de poder mantener estas salas pequeñas, y uno pone la voz, bien, que extraña el vivo, ¿no? Bueno, Beatriz y después Elsa, que pidió la palabra ahí, y después Argallo. No, estoy de acuerdo y me parece con Claudia que inclusive no sé si está mal bajar línea. Yo lo que señalé era que hay que ser simplemente conscientes de las consecuencias de lo que uno dice también, ¿no? No es que la palabra no es algo gratuito, algo trivial. La palabra compromete. Y está bien, y si alguien quiere bajar línea con eso, y bueno, puede ser. Depende de qué. Uno después podrá estar de acuerdo o no.
pero me parece bien, y me parece bien todo lo que hagan en favor de la defensa de los animales. Yo también Bien, Elsa. soy gran defensora. ¿Qué? Bueno, se fueron abriendo muchos temas. Algunos de los temas me parece que cuando se habló al principio de la leyenda, era la leyenda para bajar línea moral. Yo no sé si contamos cuentos para indicar cómo hay que vivir, ¿no? Es decir, o enseñarle a nadie nada. Por lo menos yo no cuento cuentos desde ese lugar. Como no contamos, como dice Claudio, el fomento de del ir a leer es una voluntad, lo que hacemos es montar un espectáculo. Y en relación con lo que decía de lo que estaba perdiendo por la pantalla, bueno, creo que era Faulkner el que decía, entre la nada y la pena me quedo con la pena. Es decir, esto es lo que tenemos, no tenemos otra. Me parece que no hay otra. En este momento no hay otra. Y acá viene recién la pregunta que yo te quiero hacer. Venís estudiando el tema de la narración oral escénica desde hace tiempo. ¿Has visto alguna transformación particular, algo que te haya llamado mucho la atención en cómo se montaba un espectáculo, no sé, en los 90, en los 2000, ahora? ¿Hay algo que digas, bueno, antes se hacía así y ahora en los espectáculos que he visto encuentro algo diferente? Mira, yo no sé si, no soy una asidua asistente a espectáculos, la verdad que no. A veces uno tiene que seleccionar qué va a ver, porque yo tengo que a veces ver espectáculos, porque son los que después tengo trabajo en clase. Entonces todo no se puede. Yo no sabría, no, la verdad que no sabría decirte si hay cambios, porque ahí habría que rastrear, ver si usaban vestuarios, si no usaban, si teatralizaban. Hay que hacer un trabajo historiográfico más serio de seguimiento, y yo la verdad que no podría hacerlo, no lo hice. Para mí fue otra cosa, fue como una matriz, llegué a esto como una matriz de un cambio que yo notaba en el teatro, y dije, ¿qué es lo que cambió? En los espectáculos unipersonales, ¿no? Antes de que empezaran los biodramas, yo lo llamé autobiográfico porque no había otra. Y yo dije, se están contando la vida. Para mí tenía que ver con un momento político de la Argentina, que era la vuelta de la democracia, el poder contar lo que no se había podido contar, ¿no es cierto? Porque yo veía que siempre los actores decían sí, porque ponemos el cuerpo, ponemos el cuerpo, ponemos el cuerpo. Y ¿cómo lo censurado? Y yo pensaba, no, lo que fue censurado fue la palabra, fue el pensamiento, fueron las ideas. Lo que había que recuperar era contar lo que había pasado. Había que contar la historia. Entonces, cuando empezaron, bueno, los juicios de las juntas en época de Alfonsín, ahí empecé a ver, claro, es esto, que queremos poner en palabras qué fue de muchos cuerpos, qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y eso creo que de alguna manera marcó el teatro, porque ahí empezaron los unipersonales, que a lo mejor tenían otras características, a hacerse cada vez más autocentrados en la propia historia o en la historia de otros, ¿no es cierto? Pero la necesidad de recuperar la palabra. El creador de la palabra acá, las chicas, está en la Casa de las Palabras de Chile, que es un grupo de narración oral de Santiago. Está Tere Gómez, está Tere González y está Sol Hidalgo. Si alguna quieren hablar en el micrófono, chicas, si quieren compartir algo. Hola Claudio, hola a todos. Hola. Beatriz, felicitarte, muy clara, muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Gracias. Me llamaron la atención muchas cosas, pero en especial me llamó la atención esto cuando tú hablas de tener un compromiso ideológico, desde donde contamos, es como también hacernos cargo de la responsabilidad que eso significa, lo encontré genial. Y el concepto de tener el cuerpo como soporte. Entonces, de lo que estamos contando. Entonces, ahí también quisiera aprovechar ya hicieron esa pregunta, pero si tuvieras
alguna recomendación que hacernos para esto, porque nosotros sí estamos contando a través de las pantallas. Concuerdo con Claudio que es una oportunidad, es muy distinto, no tiene nada que ver con lo presencial, es como las relaciones. Hoy día quizás estamos más en contacto con nuestras familias que antes, porque tenemos la necesidad de sentirnos, entonces estamos en contacto de esta manera, pero extrañamos el cuerpo y sin duda. Pero es una nueva realidad. Entonces, ¿qué podrías dar así como un dato para Mira, que esto sea más efectivo? como somos pocos y de acá no va a salir, yo les voy a confesar algo. Es la primera vez que doy una clase de este modo. Vine haciendo clases todo el cuatrimestre, pero las grabo y las cuelgan en el campus, porque yo les dije, ay, no, me da vergüenza a la gente de la cátedra. Entonces yo grabo, otro, mi adjunto las edita el sonido y lo cuelga en el campus. Porque yo decía, ay, no, ¿cómo voy a manejar? Yo que gesticulo, que hablo todo así, ¿cómo voy a hacer? Pero esta vez Claudio me puso, no iba a decir, no, mirá, lo grabo, no. Tenía que dar la cara, así que no te puedo, mira, Tere, no te puedo decir nada. Cada uno tiene que encontrar su camino y, no sé, no hay fórmulas, hay cuestiones a pensar, nada más. Yo no quiero dar fórmula porque no tengo ninguna. No hay recetas. Cada uno, la única receta es estudiar, pensar, profundizar, ser consciente de lo que se hace, comprometerse, porque yo creo que el arte es una producción estética, pero fundamentalmente ética. Hay un compromiso en la vida, ¿no? Y el arte nos enseña a ver el mundo de otro modo. Laura Singer, de Verde Violeta Cuentos, te quiero dar la palabra para que compartas. Sí, yo quería preguntarte, Beatriz, vos has hablado respecto de la dramaturgia del cuento, y me interesa saber en relación a la dramaturgia general de un espectáculo de narración, es decir, muchas veces uno puede hacer una sesión de cuentos, ¿no? Presentarse con un yo narrador y alterna un cuento de un estilo, de otro, de un autor, o a veces, y de los últimos años para acá, especialmente en Buenos Aires, espectáculos de narración escénica donde además de los cuentos hay una historia general que engloba estos cuentos, ¿no? Entonces quería saber si vos tenés algún estudio en relación a eso, bibliografía, y pienso que uno de los grandes problemas que se nos presenta a quienes estamos incursionando en estas propuestas es que muchas veces sucede que no es ni chicha ni limonada. Y ahí hay un tema bastante peligroso, desde lo estético y desde donde se desdibuja el rol de quien está en escena, ¿no? El contacto con el público directo, si hay otros en escena al mismo tiempo y este narrador interactúa con otro y pasa a ser personaje, olvida que está el público allí, que es con quien tiene el contacto, ¿no? Digo, si hay algún material que vos pudieras sugerirnos. Mira, lo que yo hice lo tiene todo a disposición Claudio, se lo puedo dar, no hay problema eso, ¿no? Está a disposición de todos. Hay un libro que Beatriz escribió que se llama Teatro Autobiográfico, y allí figura un poco esto, comentar Beatriz un poco esto del teatro autobiográfico. A ver, te digo. Bueno, no, esa fue mi tesis doctoral, de pensar esto, lo que un poco le decía a Elsa, ¿no? Cómo el relato de vida fue una matriz de cambio de los espectáculos unipersonales, que antes eran más de tipo varieté, musical, un poco de canto, un poco de baile, sin mucho virtuosismo, eran otra cosa. Y después empezaron a ser más centrados. Yo tomé, ni me acuerdo ahora, que a mí me impactó mucho, un espectáculo de José María Vilches que se llamaba Donde madura el limonero. Lo vi. Que eran realmente, él contaba los poemas, además, los decía, pero iba armando una dramaturgia que hilvanaba todos esos distintos poemas de Machado en la historia de Machado. Entonces ahí me hizo pensar, digo, pero ¿qué es esto? Está contando la vida, él decía es un unipersonal,
pero no era el unipersonal que yo había visto de otra gente, Eda Díaz, ¿cómo se llamaba? Rudy Chernikov. Eran distintos, era una obra de teatro, él hacía un personaje, quien era y no era Machado, asumía, entraba y salía de Machado, decía sus cuentos. Bueno, tomé ese y la verdad que ni me acuerdo qué más tomé. No, ahí ya pasaron como 20 años, ¿no? Del libro ese. Y bueno, entonces fui tratando de pensar siempre desde la matriz del cuento, ¿no? Cómo se iban armando distintos modelos de espectáculos. Eso fue un poco la idea. Pero está a disposición, ya no se vende, porque no sé si se agotó, lo habrán tirado, qué sé yo. Pero está a disposición de Claudio, se los mando en PDF, ese no hay problema, creo que tengo un PDF. Bien, no es para hacer publicidad de nada, sino que vamos a ir cerrando. Quiero dejar acá a Solar Gallo, que levantó la mano hace un ratito, y creo que también hay otra que, Solar Gallo, no sé si estás ahí, date el audio. Bueno, muchas gracias, me encantó la charla. Y con esto del cuerpo, creo que tomando el cuerpo como donde está la memoria de todo lo que hemos vivido, creo que es importante que por ahí los narradores estamos muy en la palabra y perdemos esa conexión con el cuerpo, y es ese cuerpo el que nos lleva a sentir lo que le está pasando a ese personaje. Porque muchas veces buscamos en el afuera, y entonces lo único que hacemos es buscar cómo sería la forma de contar la historia de este personaje, y si nos planteamos desde el cuerpo y sentimos lo que ese personaje está sintiendo, me parece que va a salir de una manera mucho natural, más natural. Por eso me parece, como lo que decías, de esto de empezar a sentir el cuerpo, no solo en el movimiento y en cómo lo voy a poner en escena, sino sentir esto, que el cuerpo, esa memoria que el cuerpo tiene en cada una de nosotros. Exacto, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ángela Cuellar pidió la palabra y Genovese después, date el audio, Carlos, para que comentes un poco de tu charla la semana que viene. La semana que viene a las 11 va a estar Carlos con su charla del cuentacuentos al narrador oral escénico. Contanos un poquito de lo que vas a charlar y exponer, Carlos. Bueno, es algo que se vio acá también, ¿no? En la charla de Beatriz. Ella toca todos los aspectos fundamentales, digamos, de la narración, siempre en sus charlas, desde la primera que le escuché hace casi 20 años. Y es del cuentacuentos al narrador oral, porque es el tránsito desde el texto aprendido, por así decirlo, a lo que se llama la oralitura y el oralitor, ¿no? Que es la construcción de un nuevo producto, que es el cuento contado, un producto artístico. Entonces vamos a tocar temas como qué contar, como la apropiación del relato por parte del narrador, la readaptación de los relatos. También vamos a hablar de, ya no me acuerdo bien el temario, pero de cómo, bueno, de oralitura y oralitor, y de literatura y oralitura, ¿no? La diferencia de lo escrito con lo narrado, del rol de una cosa que es muy importante, y yo lo aprendí en el teatro, pero funciona igual en el cuento, que es el efecto modificador del público sobre lo que tú cuentas y cómo tú puedes eso aprovecharlo, y de las interacciones posibles también con el público durante el relato. Es un taller, no es un taller, es una charla pero interactiva, o sea, con preguntas, y yo trabajo a partir de mi experiencia, de los casi ya 27, 28 años que llevo contando, y a través de ejemplos modélicos y de la praxis fundamentalmente. O sea que puede ser bastante interesante para narradores que están comenzando, e incluso para algunos que ya tienen algún tiempo contando. Eso es más o menos básicamente. Bárbaro. A las 11, recuerden que es con inscripción previa, me tienen que mandar el correo. Y la hora chilena a las 10. A la hora chilena a las 10 y a las 11 hora argentina. Bueno, y a las 9 hora mexicana. Y a las 4 de la tarde hora España. Así, Ángela, date el audio, por favor, para ir cerrando.
Hola, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan esclarecedora en muchos aspectos. Y me quedan muchísimas preguntas, las mismas que Beatriz ha hecho con respecto a, bueno, los narradores son público de narradores, los marcos teóricos sirven para pensar el género, un montón de preguntas que habrá que ir diluyendo, ¿no? y estudiando. Pero esencialmente, ¿qué queremos con la narración oral? Y ahora que ha abierto y que se sigue construyendo este camino de la narración oral escénica, que está tenida también en cuenta, como en el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, ¿qué queremos nosotros, los narradores orales, en este momento tan crucial, ¿no? de crisis, de alguna manera? Me quedaba pensando esto porque también desde los actores están tomando la posta y están tomando medidas también para ser tenidos en cuenta en este momento, en esta crisis, porque hay narradores, al igual que actores, músicos, bailarines, que también viven exclusivamente de la narración. Algunos otros tenemos otros trabajos que en este momento podemos seguir de alguna manera más tranquilos, ¿no? Pero también me quedo pensando en eso, como narradores orales, en este momento crítico, esta pregunta, ¿qué queremos y para dónde podemos continuar? Después, el resto ha sido muy, pero muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Me quedo con esto de que la palabra tiene un peso y hay que estudiarla también para decir con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, todo eso, ¿no? Ese posicionarse y bueno, y compartirla como se hace. Bueno, gracias. Gracias. Fundamentalmente creo que la charla de Beatriz nos deja muchas preguntas, muchos interrogantes, y eso es lo rico. Me parece que Beatriz no da ni verdades reveladas ni recetas magistrales, sin ninguna postura dogmática, sino nos hace repensar y que repensemos nosotros también en nuestro quehacer, ¿no? Vamos a habilitar los micrófonos para darle un aplauso a Beatriz y después te doy la palabra a Beatriz para que cierres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Bravo. Clara, muy clara. Muchísimas gracias. Voy a poner en silencio los micrófonos. Y ahora date el audio vos, Beatriz, ahora. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Claudio por la invitación. Gracias a todos ustedes por haberme tenido paciencia y por toda esta devolución tan rica y tan cálida que me hacen. La verdad que, me resulta muy gratificante. Ha sido un enorme gusto y también un enorme gusto reencontrarme con antiguas compañeras, compañeras de facultad como Elsa, con Alejandra, con Carlos, después de tantos años. La verdad que esta es una de las cuestiones mágicas de este medio, ¿no? De poder reencontrarnos a la distancia y todo. Les mando un enorme abrazo a todos, un gusto, y bueno, por ahí nos podemos reencontrar en algún momento haciendo alguna otra cosa. Vamos a empezar después con vos, Beatriz, gracias. Gracias porque siempre que te invito siempre estás. Esta charla la teníamos programada para el encuentro de narradores de la Feria del Libro. La comisión me había pedido que arme una mesa sobre de espectáculos de narración oral. Entonces me pareció oportuno invitar a Beatriz con esta mesa, que se suspendió fue por la pandemia en la Feria del Libro, y también estaba invitada Patricia García, que me parece como un factor muy importante porque Patricia, dentro de la Universidad de Tucumán, en los años 80, incorporó dentro de la cátedra de teatro colectivo, metió narración oral escénica, digamos, y también me parece interesante porque Patricia ahora es una responsable del quehacer teatral del Instituto Nacional de Teatro, entonces también me gustaba tener como esa mirada de ella, por todos estos, digamos, líneas de subsidios que se han abierto para todos los narradores en capacitación, en gira, en eventos. Muchas veces, digamos, muchos narradores por ahí desconocen de estas líneas de subsidios. Aquí está Elsa Leibovich, Roxana del Castillo, varias que María Silvia Pozo, han recibido subsidios del instituto todos los años por
digamos, y fue como un trabajo, digamos, también de que el instituto vaya reconociendo la narración oral también como una modalidad teatral, ¿no? Gracias, Beatriz, gracias a todos. No, gracias a vos, gracias a todos. Hasta Muchas la gracias a próxima. todos. Hasta la próxima.